Les saludo a todos, deseando que estén bien, desde acá, desde el archipiélago de Chiloé. Acá los días han estado hermosos y se fue todas las nubes para allá, para el lado de ustedes. Vamos a orar para que siga esta situación. Bien, vamos a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 2. En el libro de Hebreos, capítulo número 2, dice el verso número 1. En Hebreos, el capítulo 2, el verso número 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cuál es el motivo de este libro que hemos estado viendo durante este mes? El motivo de este libro es rescatar a los que estaban en peligro de deslizarse, ¿ya? De deslizarse en cuanto a su fe. Uno lee el libro, tiene que leer el libro para darse cuenta de la situación espiritual en que los destinatarios de este libro estaban. Por ejemplo, en el capítulo número 3, versículo número 12, el autor dice, mirad hermanos. Esa expresión es una expresión exhortativa. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esta exhortación que aparece aquí en el capítulo número 3 es paralela a la que vamos a ver hoy día, en que los destinatarios se estaban endureciendo por el engaño del pecado. Y aparecía el corazón malo de incredulidad. También en el capítulo que sigue, el capítulo número 4, verso 1, dice, temamos. Otra advertencia, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y estas exhortaciones no son para incrédulos, son para creyentes que estaban en peligro de deslizamiento. También en el capítulo 6, versículo número 11, el autor dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Hay muchas más advertencias en el libro que nos muestran realmente que había un conjunto de creyentes que estaban flaqueando y en peligro de deslizarse. También habían otros que decían que eran creyentes, pero no tenían una verdadera conversión. No se ve realmente que en ellos haya un nacer de nuevo. Por eso parece que tiraron por la borda lo que habían escuchado. Y se ve claramente aquí en el capítulo número 6, donde dice en el verso número 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Esa palabra podría traducirse y apostataron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Habría que sacrificar nuevamente al Señor para llamar la atención de ellos a fin de que obedezcan al Evangelio. Eso es imposible que pueda volver a suceder. Entonces es necesario preguntarse, ¿soy un verdadero creyente?
Y es una muy buena pregunta que dejo para todos los que están aquí. Volvamos al capítulo número 2, en el versículo número 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Antes de explicar el versículo 1 y el versículo 2, quiero remachar que la salvación es grande. ¿Por qué es grande? Porque hay motivos muy grandes. Por ejemplo, tiene la historia más grande que exista. En el capítulo número 1, cuando el autor comienza narrando este libro, nos dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y los profetas. Todo el Antiguo Testamento va hablando de esta salvación y cómo Dios la fue revelando desde la caída de Adán en adelante, en distintas figuras y manifestaciones, ¿ya? Pero en el versículo 2, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Y ahí está entonces el fin de toda esta historia, y podemos decir que en segundo lugar, esta salvación es grande porque la consiguió el Salvador más grande que puede existir. Él es, como dice aquí el versículo 2, el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es el mismo Dios que hizo el universo, el Hijo, vino a este mundo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo. Y en el verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y las 7 características que se señalan aquí de este gran Salvador, no hay otro. Es el único y suficiente Salvador. Es único porque no hay otro. Es suficiente porque no hace falta otro. En tercer lugar, la salvación es grande porque se consiguió al precio más grande que puede haber. En el capítulo 9 de este libro nos dice en el verso número 12, dice el autor en el capítulo número 9, en el verso número 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, se vuelve a mencionar la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este precio pagado el Señor es con su propia sangre. De manera que quien pisotee esta salvación está desechando y teniendo por inmunda la sangre del bendito Hijo de Dios. En cuarto lugar, esta salvación es grande por los grandes resultados que trae. Mire lo que hace esta salvación en el capítulo número 7, en Hebreos capítulo número 7, en el verso número 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta salvación es todos los días. Es una salvación que se prolonga no solamente cuando uno cree, sino que continúa. Es poderosa, la salvación no se pierde, ¿ya? Este resultado es fundamental entenderlo. También en el capítulo número 8 de Hebreos, en el verso número 12, el autor dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Esta salvación promete perdón completo y Dios olvida y envía nuestros pecados al océano del olvido. Qué maravillosa provisión, queridos hermanos, para nosotros que ya no hay. En la mente de Dios no hay recuerdo alguno de nuestros pecados pasados.
totalmente borrados, y nosotros podemos disfrutar de esto. También volvamos al capítulo 9, el capítulo que sigue. En el verso número 24, el autor dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y esto tiene que ver con Dios. Aquí pecado está en singular, no nuestros pecados, es el pecado que manchaba el trono de Dios, aquello que enfurecía a Dios por el pecado de Adán y la maldad del diablo. El pecado fue quitado de los ojos de Dios, y nosotros que hemos creído en este Salvador hemos sido perdonados de nuestros pecados en plural. Y el pecado como mancha, tal como dijo Juan el Bautizador cuando vio al Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde lo quita? De los ojos de Dios. Dios ya no ve al creyente en el pecado. Y esto es una provisión grandísima. En quinto lugar, la salvación es grande porque conduce a una gran herencia preparada por el Señor. Aquí mismo en el capítulo número 9, versículo número 15, el autor nos dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniese muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y esa herencia eterna tiene que ver con la ciudad celestial que el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros en el cielo, de la cual vamos a disfrutar eternamente. Por eso también el apóstol Pedro nos dice en su primera carta: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está reservada, no se echa a perder, no se estropea. Y esa ciudad celestial que vio Abraham, en el capítulo 11 nos muestra que él se sostuvo viendo esa ciudad, ya, por la fe. De manera que nos conduce a esa gran herencia preparada para nosotros en los cielos. Y finalmente, en sexto lugar, podemos decir que esta salvación es grande porque permite grandes resultados. Miren el capítulo 12, aquí en Hebreos, en el verso número 22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad, aquí está la ciudad celestial, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y finalmente dice el verso 25: mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Este gran resultado, hermanos, que nosotros vamos a llegar allá para compartir con todos los espíritus hechos perfectos, a la congregación de los primogénitos y a esa multitud de ángeles que están sirviendo y honrando al Señor. ¿Ya? Ahora, por eso aquí en el capítulo 12, este libro comienza con una advertencia y termina con una advertencia. Hay más de 17 llamados a mirar, a considerar, a enrielarse, a levantar las manos caídas, a no desanimarse. Varias veces se va hablando de distinta manera, 17 veces, y termina el capítulo 12 con esto en el verso 25: mirad que no desechéis al que habla. Por eso en el capítulo 2 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Volvamos al capítulo 2 entonces,
para que veamos un poco a qué se refiere esta exhortación y advertencia. Dice en el verso 1, por lo tanto, en vista de todo lo que el capítulo 1 dijo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjese que el autor de este libro, que no sabemos quién es, se incluye 7 veces. Él dice, es necesario que con más diligencia atendamos, se está incluyendo, a las cosas que hemos, se incluye nuevamente, oído, no sea que nos, porque, dice el verso 2, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Verso 3, ¿cómo escaparemos? Se vuelve a incluir. Nosotros, si descuidamos, se vuelve a incluir una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue anunciada por los, o nos fue confirmada, se vuelve a incluir por los que oyeron. O sea, 7 veces el autor reconoce claramente la posible inclinación de su carne a la caída. El autor no está hablando desde una tarima para juzgar a otros. Él considera su fragilidad. Y todos los escritores de la Biblia nos muestran el mismo aspecto. Uno de ellos es el apóstol Pablo, que escribe con toda sinceridad después de invitar a los creyentes que corran la carrera de creyentes, disciplinando su vida. Dice él, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Y el apóstol Pablo considera la posibilidad de ser eliminado, no de la salvación, sino de la carrera como creyente, porque la salvación no se pierde, pero sí ser eliminado de esa carrera que Dios preparó para él. Y él era heraldo. ¿Quién era el heraldo? El heraldo era el que estaba dando las normas en las carreras, en las olimpiadas de los Juegos Olímpicos de antaño. Él decía, mire, aquí está el dios Zeus o el dios Apolo, donde ustedes van a correr en honor a él, y aquí están los premios. Y ahí están los carriles por donde cada uno debe correr. El heraldo anunciaba a otros lo que tenían que hacer. Entonces Pablo dice, no siendo que yo sea heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tengo que aplicar lo que digo a mi vida. Entonces el autor en el libro de Hebreos tiene ese mismo cuidado y advierte a otros la posibilidad que él pueda deslizarse. Ahora fíjese aquí en el versículo número 1, las expresiones ahí, por tanto, es necesario. Una buena traducción dice, es excesivamente necesario, es urgente. Con más diligencia atendamos. Toda esta expresión, con más diligencia atendamos, es un solo verbo que significa prestar atención. Es estar alerta, en guardia, como un barco que se mueve a través de la neblina, con cuidado, porque puede chocar con otra embarcación o con un obstáculo y venir la ruina. O sea, la invitación del autor aquí es que tengamos mucho cuidado, que no oigamos desatendidamente, que lo que hemos escuchado lo meditemos y tengamos cuidado en desobedecer. Agrega a las cosas que hemos oído, o sea, todo lo dicho en el capítulo 1, y en virtud de eso, hacer cambios radicales. ¿Qué es lo que escuchamos del capítulo número 1? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es la persona
que se entregó para obtener eterna redención. Todo lo que Él hizo para la honra y gloria del Padre y para salvarnos a nosotros. Y el énfasis, fíjese que el énfasis de este libro no es hacer cosas. Hay personas que creen que la vida cristiana consiste en tener reuniones toda la semana y hacer cosas, ir para allá y llenarse de actividades. No, el énfasis de la vida cristiana es escuchar al Señor. La vida de creyentes es preferentemente contemplativa. Hermano, ¿usted leyó la Biblia hoy día? ¿Oró al Señor? ¿El Señor le dijo algo hoy que usted necesita? Voy a volverlo a repetir. La vida del creyente es preferentemente contemplativa. Escuchar al Señor. Ahora, el segundo verbo que aparece aquí en la parte final del versículo 1, no sea que nos deslicemos. Ese verbo, deslizarse, tiene dos usos en el mundo griego. El primero es un uso doméstico y el segundo es un uso náutico, que tiene que ver con las naves en el mar. El uso doméstico es de una vasija que filtra poco a poco su contenido, como si este vaso empezara a perder el agua. ¿Ya? Y uno lo levanta y dice, está escurriendo. ¿Ya? Escurriendo, se está filtrando el contenido. El segundo uso es un uso náutico, cuando una barca es arrastrada por el viento debido a que no tiene una buena ancla, no tiene buenas amarras, y el viento se la lleva, el oleaje se la lleva y termina en otro puerto. Es decir, para ambos casos, ya sea que algo escurre, ya sea que una barca poco a poco el viento la va sacando de su curso, se refiere a un deslizamiento lento y sutil que lleva al naufragio. Es decir, de personas que poco a poco dejaron de escuchar al Señor. No de quienes se opusieron al Evangelio. No a personas que renunciaron a su fe y renegaron la fe en el Señor. Y saben, hermanos, que yo conozco muchos creyentes así. Uno conversa con ellos y a uno le queda claro que son salvos. Pero no siguen adelante. No se congregan, no leen la Biblia, tarde o temprano oran. Y saben, hermanos, que la mayoría de nosotros moralmente como creyentes no hemos fallado. Hay muchos creyentes que no han caído en la inmoralidad. No han fallado en ese sentido. Pero sí se ve que han fallado en este sutil deslizamiento. Podríamos llamar letargo, negligencia, que sutilmente se anida en el corazón, que sin darnos cuenta hemos valorado más cualquier otra cosa que el Señor. Y esa otra cosa ocupa el centro de nuestra vida, ya sea el trabajo, las prioridades, el éxito, la familia, los niños, etcétera, 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 etcétera. Incluso puede ser también, hermanos, el mismo trabajo en la iglesia. ¿Sabes que esto le pasó a la iglesia de Éfeso? El Señor les dice a ellos que ellos tienen la capacidad de no soportar a los malos, que probaron a los que dicen ser apóstoles y los hallaron mentirosos, sufrieron, tuvieron paciencia, trabajaron y no desmayaron, pero dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Señor estaba sentado como en una banca, solo ahí. Pasaban por el lado llenos de actividades y cosas, y nadie se preocupaba de la comunión con el Señor.
Se fijan, hermanos, que no es tema de inmoralidad el deslizamiento. El deslizamiento es enfrascarse en algo sin tener comunión con el Señor. Los motivos por los cuales le llevaron a esto, bueno, había muchos. En esa época era Nerón el que reinaba, estaba persiguiendo a los creyentes, había decapitado ya al apóstol Pablo, Pedro fue crucificado boca abajo, y primero crucificó a su mujer delante de él. Así que eso estremeció a los creyentes y era fácil entonces no seguir adelante por el miedo a sufrir las consecuencias de ser creyentes. También es muy probable que los creyentes en la propia iglesia tenían errores, no eran lo que habían imaginado, personas intachables, los mismos guías, los ancianos, los pastores no eran tan dignos de imitar. También los mismos familiares judíos les estaban diciendo, dejen ese cristianismo y vénganse para la iglesia o para la sinagoga, para el mundo judío que compatibiliza con Roma y no nos persiguen. Pero ustedes sí los persiguen. Y además el propio pecado de los creyentes, muchos factores, enfermedades largas, problemas matrimoniales, pruebas, y todo ello era una excusa al final para embarcarse en la negligencia y quedar estancados. Hace muchos años atrás yo fui a Copiapó cuando fue ese tremendo aluvión y, y los hermanos me contaban que había muchos hermanos que se les anegó todo lo que tenían, el agua subió como 2 metros con barro y se destruyeron muchas cosas y hubieron muchos de ellos que ya no siguieron adelante, dejaron de congregarse, hermanos que estaban en comunión se desmoronaron, enfermedades que vinieron, etcétera, etcétera. Y ellos no hallaban cómo rescatarlos. Bueno, esta carta, hermanos, está escrita para rescatar a creyentes que no están metidos en la inmoralidad, en el pecado, cualquiera que este sea, sino personas que se desanimaron. Porque el entusiasmo inicial se esfumó, pasó el tiempo y se quedaron vacíos y sin ganas de nada. Entonces, el escritor, el autor de este libro, en nombre de Dios, invita al creyente a que no deseche y deje de huir y de seguir adelante la voz del Señor respecto a esta salvación. Ahora, es muy importante saber que Dios asegura que lleguemos a buen puerto. ¿Dónde aparece eso? Veamos, por ejemplo, en el libro de Judas, el libro antes del Apocalipsis, en su único capítulo, nos dice en el verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjese este texto, a mí me llamó mucho la atención cuando era joven, estaba combatiendo con esto del pecado que estaba dentro de mí. Yo sabía, ¿por qué? ¿Por qué peco si soy salvo? Bueno, aquí hay un texto que nos hace mirar a Dios, no a nosotros. Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él. Pero de nosotros depende sujetarnos a Él, depender de Él. Hay salvación eterna y seguridad eterna. La salvación no se pierde. Y Dios ya ha hecho provisión eterna para que lleguemos al cielo y ser presentados con gran alegría. ¿Ya? Y por eso nuestro libro, ya leí el texto, pero se lo vuelvo a citar, dice por lo cual puede salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Eso de perpetuamente es todos los días. Todos los días el Señor intercede por nosotros si nosotros nos acercamos a él. Y para esto, el Espíritu de Dios que comenzó esta buena obra en nosotros, él la quiere perfeccionar hasta el fin, ¿ya? Estando persuadido de esto, dice Pablo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros tenemos que dejar que Él haga esto. Y por eso se requiere vigilancia y constante obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor sabe quiénes son suyos. Pero agrega, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Segunda Timoteo 2:19. Dios conoce a los que son suyos con una moneda. Por arriba Dios ve quiénes son suyos, pero por abajo, lo que ven los hombres, debemos apartarnos de toda iniquidad. ¿Ya? Ahora, la salvación no solo es escapar del infierno. La salvación es vivir por fe y ocuparnos en esta salvación. Como dice Filipenses, el capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y quién se puede ocupar en la salvación? El que la tiene. Este texto no dice que hay posibilidad de que la salvación se pierda. No, no, no. Aquí el ocuparse no es para ser más salvos. El ocuparse es para que la salvación tenga frutos. El que se ocupa en ella y persevera en ella es porque realmente es un creyente. Si no nos ocupamos en la salvación, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos da más en la medida que nosotros nos ocupamos más de la salvación. Dios no nos puede dar el querer como el hacer si nosotros no somos diligentes. ¿Se fijan? Entonces, en pocas palabras, hermanos, es vivir por fe en plena dependencia de nuestro Dios. Como el autor de este libro dice, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 36, Hebreos 10, 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Este texto de Habacuc aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Aquí aparece en Romanos y aparece en el libro de Gálatas. Allá en la carta a los romanos, esta cita, porque el justo por la fe vivirá, allá en Romanos tiene que ver con el justo. Dios justifica al que viene a Cristo, lo perdona y quita toda injusticia posible que le condena. El justo. ¿Quién es el justo? El que está en Cristo. Ese es el énfasis en Romanos. En Gálatas, el énfasis es vivirá. El creyente ya no vive bajo la ley, sino bajo la fe, bajo el Espíritu, influenciado por él. El estilo de vida no es en prohibiciones, sino en que el Espíritu Santo nos llene y manifestemos los frutos del Espíritu. Ese es el tema en Gálatas. Aquí el énfasis vivirá por fe. El énfasis es la fe. Por eso el verso número 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Entonces, no son los hermanos ni los ancianos de la iglesia quienes garantizan nuestra salvación y a quienes nos debemos. No. No son las circunstancias las que aseguran nuestra salvación. Cuando fuimos salvos fue el Señor quien nos hizo suyos. Y además, hermanos, Dios no ha prometido librarnos de pruebas y de sufrimientos. Es absolutamente falso el pensar que ser salvo significa que es todo una taza de leche. No, no, no. ¿Qué es lo que prometió el Señor cuando nosotros vamos a Él? Dice Isaías, capítulo 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él promete estar con nosotros. Así lo dijo resucitado a los discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además, Él promete sufrir nuestros dolores, como dice Isaías 63, versículo número 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Cuando usted esté sufriendo, cualquiera sea su sufrimiento, el Señor sabe de sufrimientos, el Señor sabe de angustias, y Él se angustia con el creyente que está siendo probado y sufriendo. Y Él promete preservarnos, a pesar de cualquiera sean las circunstancias que podemos estar sufriendo. Isaías 46, 4 dice, hasta la vejez, yo mismo, hasta las canas os soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. El Señor hace eso, pero eso no es sinónimo de que todo va a estar bien. Van a haber muchas pruebas, muchas circunstancias adversas, mucha persecución, muchas postergaciones, pero el Señor va a estar con nosotros. Nuestra responsabilidad es perseverar. Y quien persevera es un genuino hijo de Dios. La característica de un verdadero creyente es su perseverancia en el Evangelio. Como dice Pablo a los Corintios, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El Evangelio no es solamente un anuncio de salvación, es un estilo de vida y debemos perseverar en él. Ahora, ¿están los creyentes eternamente seguros de su salvación? Sí, definitivamente sí. Pero esa seguridad se comprueba si, solo si, se es capaz de ir en contra de la corriente. Si estás en una actitud vigilante, luchando contra tu propio pecado, eres un hijo de Dios. Y saben, hermanos, que entre más veo y leo la Biblia y paso tiempo con el Señor aprendiendo de la palabra de Dios, más me doy cuenta que soy un pecador. Ahora, si tú estás a la deriva, deslizándote, sin perseverar, arrastrado por todo, no eres salvo. Un verdadero creyente puede deslizarse, enredarse en el pecado, puede ser negligente y tener un comportamiento carnal, pero cuando se enfrenta a la verdad de su pecado, se aparta y busca la santidad. Es capaz de revisar su conversión si verdaderamente es un genuino hijo de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Una revisión, si somos realmente salvos. Romanos 8, versículo número 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una característica de un creyente es que no anda en la carne, anda conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, verso 5, piensan en las cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El creyente piensa en lo que dice la Biblia, la lee y la mastica. Una de las cosas más buenas que me sucedió cuando yo me convertí, que tuve un buen hermano, el hermano Francisco Leal, y siempre me preguntaba: Camilo, ¿qué encontraste en la Biblia del Señor? Yo le decía: nada. Entonces, ¿y qué es lo que haces, Camilo, en el día? Bueno, estudio, trabajo, tengo mucho que hacer. No, 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 me dijo, tienes que tener tiempo para buscar del Señor. Y al otro día me preguntaba lo mismo. Me acuerdo que subíamos en Rancagua a la mina del Teniente y el bus se demoraba 1 hora 15 minutos al punto donde íbamos. Y me dijo el hermano Francisco Leal: tienes 2 horas y media, 1 hora 15 para abajo y 1 hora 15 para abajo, para que encuentres algo del Señor. Así que tenía que buscar algo. Como a la semana después me volvió a preguntar: ¿encontraste algo? Sí, sí, le decía. ¿Qué encontraste? Y yo le contaba y me hizo tan bien eso, ese pensar en el espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí el apóstol Pablo nos dice claramente las características de un verdadero hijo de Dios. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Versículo número 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es ayudarnos a que pidamos lo que nos va a hacer bien, no lo que agrada a la carne. Y usualmente, hermanos, nosotros esperamos que caiga algo del techo o una voz que audible que nos diga: no, Camilo, no hagas esto. No, no, no. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Por la palabra de Dios. No por voces extrañas, sino por la palabra de Dios. La Biblia, la comunión con la Biblia es indispensable. Ahora, si tú tienes siempre excusas para no leer la Biblia, no asistir a las reuniones presenciales que el pueblo de Dios posee, no tienes el Espíritu de Dios. ¿Se puede comprobar la salvación? Claro que sí. Ya lo leímos, se los vuelvo a repetir. Deseamos que cada uno de vosotros, dice el autor de Hebreos, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Mediante la solicitud se comprueba la salvación. Mediante la lucha contra el propio pecado se comprueba la salvación. Y sobre todo se comprueba por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice si somos o no del Señor. ¿Usted está seguro de ser salvo? Se lo digo con amor. ¿Estás seguro de ser salvo? El Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Usted vive en el pecado? El Señor dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Usted es libre del yugo del pecado? ¿Ha pecado? ¿Se ha arrepentido? ¿Ha confesado su pecado al Señor? El Señor también dice en su palabra, porque es la palabra de Dios la que nos asegura si somos salvos.
El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Usted sigue al Señor? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo le pregunté al hermano Francisco Leal cuando me convertí, ¿se puede saber si uno es salvo? Sí, me dijo, cuando vuelvas tienes 1 hora 15, descúbrelo en la Biblia. Y leí este texto, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí hay doble seguridad, la mano del Hijo y la mano del Padre. La salvación no se pierde. Y yo le dije a Francisco, encontré esto, Francisco. Exactamente, Camilo. Tú eres salvo porque la Biblia te lo ha comprobado. Ahora, finalmente, en los minutos que nos quedan, volvamos a Hebreos, capítulo número 2, versículo número 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es una pregunta retórica. ¿Qué es lo que es una pregunta retórica? Una pregunta retórica se hace no para responderla, aun cuando tiene una sola respuesta, sino para pensar. ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta? Es que no hay escapatoria. Quien descuida esta salvación no tiene escape. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Todo lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento, hasta su venida de esta salvación, quien descuida esta salvación, no tiene escapatoria. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿escapó aquel israelita que no roció la sangre en la puerta de su casa en Egipto para que el primogénito no muriera? No, no escapó. ¿Escapó el que recogió leña en el día de reposo cuando Dios había instruido que nadie recogiera leña en el día de reposo? No, no hubo escape. ¿Escaparon los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño en el tabernáculo? Murieron fulminantemente. Moisés y Aarón escaparon a pesar de que eran líderes del pueblo cuando Dios dijo que hablaran a la peña y ellos la golpearon 2 veces. ¿Escaparon? No. Recibieron disciplina, murieron y no entraron a la tierra prometida. ¿Escapó Sansón por vivir en la carne? Siempre por sus ojos. No escapó. Quedó ciego y murió ciego. ¿Escapó David tras cometer adulterio con Betsabé? No escapó. Y la ruina y la vergüenza lo siguieron toda su vida. Mire lo que dice el verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y hago un paréntesis. Aquí no se refiere a la pérdida de la salvación del alma. Se refiere a la ruina de la salvación de quien ha creído. La salvación no se pierde, pero se arruina. Y el autor tiene este deseo de decirle a los creyentes, ustedes no van a ir al infierno, van al cielo, pero ¿cómo van a llegar allá? Hoy es lo mismo. ¿Qué pasa si un creyente descuida esta salvación tan grande? Le vuelvo a repetir, no hay escapatoria, hay disciplina, hay castigo. Perdemos la paz, la libertad, la alegría, el lograr el gozo cumplido, quedamos sujetos a tentaciones, a la frustración. Satanás nos manipula fácilmente, aparece el desconcierto, la inestabilidad. Hay pérdidas de coronas,
hay vergüenza, hay pérdida del galardón completo. Por eso el apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo número 2, versículo número 28, ahora, hijitos, permaneced. Ese es el verbo que se repite en Juan capítulo 15. Si vosotros permanecéis en mí. Dice, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Todos los creyentes vamos a llegar al cielo, pero algunos avergonzados, con la cabeza abajo y tratando de esconderse detrás de otros. Pero presente vamos a ser llamados cada uno delante de él. Y vamos a estar solitos, no vamos a poder escondernos detrás de otro. Y ahí vamos a tener que dar cuenta al Señor de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea mal. ¿Y quién nos va a decir el Señor? Yo tenía esta corona para ti, pero no te la puedo dar. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Las coronas se pierden. Y el Señor las va a dar a otros. Muy bien, y quiero decir algo para los amigos que escuchan el Evangelio y todavía no son salvos. Escuchar el Evangelio sin recibir a Cristo, desperdiciando, descuidando esta salvación tan grande, la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz, es un crimen. No hay escapatoria, no hay purgatorio. Y uno de los pecados más grandes que puede haber, el cual no tiene perdón, es escuchar el Evangelio y no recibirlo. El Señor comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta Lares serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y esas ciudades, Corazín, Betsaida, Capernaum, veían al Señor, estaban viéndolo, pero ellos pasaban y decían, hola Jesús, de lejos. Se quedaban a escuchar un rato, qué interesante, pero seguían. Nunca se arrepintieron. Y saben, amigos, el diablo sabe cómo llevarse las almas al infierno. Una anécdota. Hubo un concilio en el infierno. Estaba el diablo y todos los demonios pensando, ¿qué podemos hacer para que más almas vayan al infierno y vengan para acá? Un demonio dijo, digámosles a la gente que el infierno no existe, que la Biblia es falsa. Otro demonio dijo, no, la gente tiene temor de Dios, la gente sabe que la Biblia es la verdad. No nos va a funcionar eso. Otro demonio se levantó y dijo, ¿sabe lo que vamos a hacer? Para que más gente venga al infierno, ¿qué vamos a hacer? Dijo el diablo. Digámosle a la gente que la Biblia es la verdad. Digámosle a la gente que el infierno existe. Digámosle a la gente que es verdad que Jesús murió en la cruz. Pero digámosle que lo dejen para mañana. Porque quien deja para mañana esta salvación termina endureciéndose. Y eso a nosotros nos interesa mucho. Porque todos aquellos que estuvieron tan cerca de ser salvos, que escucharon, que fueron iluminados y dejaron para mañana la salvación, nunca se convierten.
¿Cuánto tiempo llevas tú escuchando el Evangelio? Y aún no te arrepientes. Te vas a endurecer y el diablo te va a llevar a la condenación. Por eso es urgente, por eso el autor dice, no sea que nos endurezcamos por el engaño del pecado. El pecado produce una costra en el corazón y si no eres del Señor, te va a llevar el diablo a la condenación. Es urgente que escuches del amor de Dios, de su paciencia y longanimidad que te guía al arrepentimiento, porque Él no quiere que tú te pierdas. Él envió a su Hijo para que tú puedas ir al cielo. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por esta advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es una sola. No hay posibilidades de escapar. Tú has hecho todo lo necesario, todo lo suficiente. Te pedimos que bendigas tu palabra en cada corazón en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.